El gobierno de Joe Biden pide a la Corte Suprema revertir fallo que ordena reinstalar programa de asilo Quédate en México. El Departamento de Justicia, en un último esfuerzo, pide al máximo Tribunal de Justicia detener una orden que obliga a reinstalar el programa de protección del migrante MPP, creado por Trump y cancelado por Biden en enero cuando tomó posesión de la Casa Blanca. El gobierno de Joe Biden solicitó a la Corte Suprema que revierta un fallo judicial que ordena reinstalar el programa de protección del migrante MPP, que devuelve a México a extranjeros que piden asilo en Estados Unidos. El recurso es el último esfuerzo de la administración por frenar al controvertido programa creado durante el gobierno de Donald Trump y que durante 2 años regresó al vecino país a más de 68,000 inmigrantes a esperar la resolución de sus casos de asilo en la Corte de Inmigración de Estados Unidos. La medida cautelar debe suspenderse en su totalidad a la espera de disposición de la apelación en el Quinto Circuito. Se lee en el recurso. También debería conceder una suspensión administrativa mientras considera esta aplicación, agrega. La Corte Suprema confirmó la petición por parte del gobierno en su página de la red social Twitter. Fallo del 50 Circuito de Apelaciones. La moción para detener la orden ocurre un día después de que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con base en Nueva Orleans, negara una petición similar presentada esta semana por el Departamento de Justicia, para detener un fallo emitido el viernes de la semana pasada por un juez de distrito de Amarillo, Texas. Ese dictamen, emitido por el juez Matthew Kacsmaryk, ordenó al gobierno que restaure el programa este sábado 21 de agosto. El MPP fue activado a finales de enero de 2019, luego que México se negara a convertirse en el tercer país seguro para aceptar a solicitantes de asilo deportados por el gobierno de Donald Trump en el marco de la política migratoria de tolerancia cero. El programa estuvo en vigor 2 años hasta que fue eliminado por Biden el 20 de enero de este año. Durante ese periodo, más de 68,000 migrantes fueron devueltos a México a esperar la resolución de sus casos judiciales de asilo. ¿Qué sigue? Si la Corte Suprema acepta escuchar el caso, puede inmediatamente ordenar un freno legal a la orden de reinstalar el MPP mientras estudia los argumentos presentados por el Departamento de Justicia, explicó Alex Galvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. El máximo tribunal de justicia tiene la autoridad para emitir un freno legal in jurisdiction, dejar la orden emitida por el juez Kacsmaryk en pausa y agendar una audiencia para que en las próximas semanas o meses, dependiendo de la urgencia, determine los méritos del caso, agregó. Galvez también dijo que si ocurre la pausa legal no quiere decir que la Corte Suprema está de acuerdo o en desacuerdo con alguna de las partes. Lo mantendrá en pausa para evitar el caos mientras se adjudican los méritos. Otra opción puede ser que el tribunal se niegue a escuchar el caso y con ello siga adelante el fallo de la semana pasada, precisó. Pero estimo que por la gravedad del asunto es probable que los magistrados lo revisen, convoquen a una audiencia para que los abogados de ambas partes presenten sus argumentos y luego tome una decisión final. No sé cuál era la fórmula para salir de Afganistán sin caos. Biden defiende su gestión tras la victoria de los talibanes. El presidente admite que los informes de inteligencia señalaron que era probable que la victoria talibán ocurriera en algún momento de finales de año, y asegura que nadie previó que el ejército afgano se rindiera sin combatirlos. El presidente Joe Biden calificó este jueves como sencilla su decisión de retirar a las tropas estadounidenses de Afganistán y en una entrevista en la cadena de televisión ABC afirmó: "Miraremos lo que ha ocurrido en retrospectiva. La idea de que existía una forma para salir del país sin que se produjera caos, no sé cuál era". Biden anunció en abril que Estados Unidos abandonaría definitivamente Afganistán el 31 de agosto, tras 20 años de guerra. Entonces prometió que la operación sería de forma responsable, deliberada y segura, y en meses posteriores negó que los talibanes pudieran hacerse con el poder.
Sin embargo, el grupo fundamentalista llegó a Kabul el pasado fin de semana tras conquistar en apenas unos días todo el país sin combates. Creo que no había consenso, apuntó Biden sobre la rapidez con la que los talibanes podían reconquistar el país tras 20 años de dominio estadounidense. Si uno se remonta a los informes de inteligencia, decían que era más probable que ocurriera en algún momento de finales de año. La idea de que los talibanes tomarían el control se basaba en que de alguna manera, los 300.000 soldados afganos que habíamos entrenado y equipado iban a rendirse. No creo que nadie previera que ocurriría eso, insistió el presidente. Biden dijo haber hablado con sus aliados de la OTAN antes de tomar la decisión de abandonar Afganistán. Estuvieron de acuerdo en que debíamos salir, reveló. La guerra en Afganistán ha tenido un alto costo para Estados Unidos, además de los casi 2.500 soldados y 3.900 contratistas estadounidenses muertos. El gobierno ha invertido casi $3 billones entre equipamiento militar y entrenamiento a las fuerzas afganas, labores de reconstrucción en el país y otras actividades humanitarias. Biden indicó este jueves que las tropas permanecerán en Afganistán hasta que hayan sido evacuados todos los ciudadanos estadounidenses. Vamos a hacer todo lo posible para sacar a todos los estadounidenses y nuestros aliados, afirmó, algo que prevé que pueda ocurrir en un mes. En cualquier caso, Biden confirmó que los soldados estadounidenses no se irán de Afganistán hasta que no hayan sido todos evacuados, aunque eso suponga superar el límite del 31 de agosto y que hará todo lo posible por dar una salida a los entre 50.000 y 65.000 afganos y sus familias que colaboraron con Estados Unidos durante las 2 décadas de guerra. La llegada de los talibanes al poder abre una nueva era en Afganistán y obliga a Estados Unidos a replantear su estrategia geopolítica en la región. Por ahora, Biden recela de que los extremistas hayan cambiado tal y como ellos mismos reivindican, después de haber ejercido el poder de forma brutal hasta ser derrocados por la coalición liderada por Estados Unidos en 2001. El martes anunciaron una amnistía general e hicieron un llamamiento para que las mujeres integren su nuevo gobierno, pero un día después se registraron los primeros disturbios cuando dispersaron violentamente una concentración en Jalalabad, una ciudad fronteriza con Pakistán. Hay informaciones además sobre la presunta persecución de activistas en Kabul y que las imágenes de mujeres en lugares públicos han sido eliminadas. En opinión del presidente, la forma de afrontar ahora un Afganistán gobernado por los talibanes es ejercer presión económica, diplomática e internacional para que cambien su comportamiento. Donald Trump cree que las futbolistas estadounidenses no ganaron el oro porque no respetaron el himno. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó este jueves que si la selección femenina de fútbol, liderada por un grupo radical de izquierdistas maníacas, hubiera respetado el himno nacional en los Juegos Olímpicos de Tokio, en lugar de la medalla de bronce, habría ganado la de oro. La selección femenina de fútbol de Estados Unidos, ganadora de 2 campeonatos mundiales, 2015 y 2019, obtuvo el bronce tras ganar a Australia 3-4, con sufrimiento hasta el final a pesar de la ventaja obtenida al ritmo de Megan Rapinoe, que anotó un doblete en el minuto 8 y el 20, en la hora de partido que disputó. En un comunicado enviado por correo, Trump arremetió contra las jugadoras estadounidenses que no se pusieron en pie para escuchar el himno en Tokio, a las que se refirió con el término woke. Esa palabra, que no tiene traducción literal en español, se utiliza para los deportistas que muestran su descontento con el sistema y la injusticia racial en Estados Unidos. De esa manera, y para quienes realizan otras manifestaciones públicas de ese mismo tipo. Todo lo que es woke va mal y nuestro equipo de fútbol ciertamente ha ido mal, señaló el expresidente. Aunque agradeció que hubiera algunas jugadoras patriotas que escucharon el himno de pie, indicó que se necesitan más deportistas que respeten nuestro país y nuestro himno nacional. Trump, que en 2019, cuando era presidente, tuvo un enfrentamiento con la capitana de la selección, Megan Rapinoe,
quien no quiso visitar la Casa Blanca, recomendó cambiar a las Wokesters por patriotas para empezar a ganar de nuevo. La mujer de pelo color morado Rapinoe jugó terriblemente. Pasa mucho tiempo pensando en la política izquierdista radical en lugar de hacer su trabajo, dijo Trump sin mencionar a quién fue una de las estrellas del partido. Rapinoe es una defensora de numerosas organizaciones LGBT, incluyendo Gay, Lesbian and Straight Education Network. También es activista por la igualdad de trato y la visibilidad hacia el fútbol femenino.